Y esto es aplicable a varios sistemas. El valor de desafío no funciona. Hoy vamos a repasar por qué, en mi opinión, el valor de desafío como tal no funciona y después veremos formas de cómo utilizarlo. Primero de todo, para aquellos que no estéis familiarizados con el valor de desafío, es un concepto que se introdujo en Dungeons & Dragons tercera edición, al menos fue donde yo lo conocí por primera vez, y que asignaba un valor concreto a una criatura, un enemigo o un encuentro para representar el desafío que este suponía para un grupo de jugadores. En resumidas cuentas, una criatura que tuviera un valor de desafío de 1 sería, en teoría, un encuentro equilibrado para un grupo de 4 personajes de primer nivel. Así, cada criatura del manual tenía un valor de desafío asignado y podemos combinar varias de ellas para tener un valor de desafío que represente al encuentro completo. Si por ejemplo quiero tener un grupo de 6 trasgos, 2 orcos y un ogro, por poner un ejemplo. ¿Qué define el propio Dungeons como encuentro equilibrado? Un encuentro equilibrado, según las reglas de Dungeons, es aquel encuentro que está pensado para consumir o desgastar aproximadamente un 20% de los recursos de los jugadores. Eso es, puntos de vida, conjuros, usos de objetos, etc. Es decir, uno de esos encuentros ni siquiera debería ponerles en peligro de muerte. Debería ser un encuentro rutinario de los cuales podrían afrontar 2 o 3 al día sin más problemas, y a partir del cuarto o el quinto, o si los ponemos contra un valor de desafío de 2 o 3 niveles superior, empezaría ya a ser realmente desafiante. ¿Por qué digo que no funciona? Principalmente por 2 motivos. El primero de ellos, no tiene en cuenta el entorno. Por entorno me refiero a la situación del encuentro en sí. No es igual de desafiante un encuentro en el cual los personajes vengan heridos por encuentros previos, en el cual los antagonistas también puedan estar heridos, o situaciones de ventaja o desventaja, como podría ser un terreno plagado de lava, un terreno que esté en un lago helado, que dificulte el movimiento de los jugadores. Una gruta estrecha que, por ejemplo, restrinja las capacidades de un dragón demasiado grande para caber en su interior, o una posición ventajosa como la de terreno elevado. Además, tampoco tiene en cuenta la economía de las acciones, pero entraremos en detalle en eso en un momento. Técnicamente, un kobold, la criatura más débil de Dungeons & Dragons, es un valor de desafío de 1/8. Eso significa que 8 de estas criaturas representan un valor de desafío 1 y por tanto es un encuentro equilibrado para 4 personajes de primer nivel. Ahora bien, no es lo mismo encontrarnos con esas 8 criaturas totalmente de frente en un campo plano, en el cual los personajes combatientes van a cargar contra ellos, los arqueros dispararán desde la retaguardia y los magos les avasallarán a conjuros, o si les repartimos de una forma completamente diferente. Cojamos esos mismos 8 kobolds, pero distribuyámoslos de la siguiente forma: 2 enfrente del grupo y el resto agazapados. En cuanto el grupo carga hacia las 2 criaturas aparentemente indefensas y que no van a representar un reto, los otros 6 aparecen de los arbustos, 2 a cada lado y 2 en la retaguardia. De repente este encuentro ya no parece tan fácil. Primero de todo, los arqueros de los arbustos van a tener ataques por sorpresa, que seguro, juguemos el sistema que juguemos, tendrá algún tipo de ventaja o bonificador. Segundo, el grupo, si quiere combatirlos, va a tener que dividirse. Quizá no todos los miembros del grupo se pueden encargar con la misma facilidad de 2 de estas criaturas, en caso de que los repartamos a partes iguales. Tercero, normalmente la retaguardia del grupo va a tener a los personajes más débiles. Si tenemos a un personaje más débil, más indefenso o más herido en la retaguardia, esos ataques que le vendrán por detrás pueden ser fatales. Si además añadiéramos que, por ejemplo, los kobolds de los flancos estuvieran protegidos detrás de alguna cobertura o al otro lado de un río y que los personajes no pudieran cruzar para alcanzarlos, la dificultad todavía subiría un paso más. Y ese encuentro, que en principio, según las normas, según el valor de desafío, sería un encuentro equilibrado para 4 personajes, pasaría de ser un encuentro mucho más peligroso. Y segundo, no tiene en cuenta al grupo de jugadores. El valor de desafío está pensado contra un grupo de 4 jugadores, teniendo en cuenta el grupo clásico de Dungeons & Dragons, es decir, un guerrero, un pícaro, un mago y un clérigo, o esos arquetipos: un combatiente, un personaje de tipo sigiloso, un lanzador de conjuros arcano y un lanzador de conjuros divino. Ese es el grupo arquetipo de Dungeons y está pensado contra ello. Ahora bien, nada obliga a que tu grupo de jugadores siga esas reglas, ni muchísimo menos. Pongamos que tu grupo de jugadores está interpretando a un gremio de ladrones o asesinos, sin ir más lejos, algo tipo Assassin's Creed. Un encuentro basado en trampas contra este grupo de jugadores
sería mucho menos peliagudo, puesto que no uno, sino todo el grupo seguramente tenga capacidades de detectar trampas, de desactivar trampas, sean menos vulnerables a sus daños, ya sea por capacidades de la clase, por tener grandes salvaciones de destreza, de agilidad. Por contra, un encuentro que se base en un combate puramente de fuerza bruta a hacer daño, puede representarles un reto más alto de lo que deberían al no contar con ninguna clase de combatiente puro y duro, o al menos alguien que aguante bien los golpes. Ese mismo encuentro de pongamos 2 o 3 ogros no sería tanto reto para un grupo que represente a unos bárbaros nómadas que viajan por el desierto de Darsan, puesto que al ser los 4 personajes centrados en aguantar grandes cantidades de daño y hacer grandes cantidades de daño, acabarían con el encuentro sin problemas. Esto tiene que ver sobre todo con las capacidades de los personajes. Un encuentro con un licántropo débil a la plata no es lo mismo para un grupo que tenga acceso a armas de plata a un grupo que no lo tenga. Y por último, aunque sé que he dicho 2 cosas, la economía de las acciones. En la mayoría de sistemas, al menos en todos los que yo conozco, existe lo que es una economía de acciones. Cada personaje solo puede realizar una cantidad limitada de acciones en su turno. Esto tiene un grandísimo peso en encuentros de combate, especialmente cuando la diferencia entre ambos bandos es elevada. Igual que si tenemos un único enemigo poderoso, este va a recibir todos los ataques y todos los esfuerzos de todo el grupo combinados al mismo tiempo, y normalmente no aguantará más de un par de asaltos. Si el grupo de personajes tiene que enfrentarse a una gran cantidad de enemigos, también es fácil que se vean rápidamente superados y tienen que enfrentarse a 6 arqueros, 2 chamanes lanzando hechizos, un ogro en el frente aguantando los golpes, etc. Un ejemplo de todo esto y cómo puede darse en otros sistemas me sucedió en una partida de Anima. Quería enfrentar a mi grupo contra un boss, un jefe final, y quería algo que fuera un poquito un reto para ellos. Y encontré esta criatura que era de nivel 4. Para mi grupo de personajes de nivel 2-3 podría ser un reto, pero no debería suponer algo imposible. Grave error. Aunque los puntos de vida y las capacidades de daño de la criatura sí que eran más o menos equilibradas, no tuve en cuenta una de sus capacidades, esta de aquí. Para poder destruir a esta criatura era necesario atacar un punto débil concreto. Para eso hacían falta 2 cosas. Que los personajes pudieran ver ese punto que era invisible a simple vista, y 2, tener la capacidad de atacar a ese punto débil. A partir de ciertos niveles se asume que prácticamente cualquier personaje tiene esta capacidad. Ahora bien, para mis personajes de nivel 2 y 3, esto quedaba fuera de su alcance. Por tanto, un encuentro que por números parecía medianamente equilibrado pasó a ser prácticamente imposible, puesto que el grupo no era capaz de dañar mortalmente a la criatura. Pero me parece muy buen ejemplo de lo que puede pasar con una criatura que a priori parezca equilibrada, pero no nos leamos atentamente todas sus capacidades o no tengamos en cuenta qué capacidades tienen y cuáles no nuestro grupo. Vale, aparte de despotricar, ¿para qué sirve el valor de desafío? Podríamos decir que son unas directrices, no auténticas normas grabadas en piedra. El valor de desafío nos sirve para descartar rápidamente un montón de encuentros y para hacer lo que podríamos denominar búsquedas rápidas. Llamémosle valor de desafío en Dungeons, llamémosle directamente el nivel de la criatura en Anima o en cualquier otro sistema. Algún tipo de indicativo de su poder. Usando esos números puedo descartar rápidamente un montón de encuentros. Sé que una criatura con un valor de desafío, nivel o lo que utilicemos, 1 o 2, difícilmente va a ser un encuentro desafiante para un grupo de nivel 5 o 6. Y una criatura de nivel 18 va a ser muy probablemente mortal para ese mismo grupo. Una vez hemos utilizado este valor para identificar posibles encuentros, ahí tiene que entrar nuestro criterio y nuestro sentido común como másters para identificar si ese encuentro se nos va de las manos, no se nos va de las manos o qué puede pasar. Como todo, al final, la última palabra la tiene el máster. Hemos estado hablando todo este rato sobre si esos encuentros estaban equilibrados para nuestro grupo de jugadores. Me ha llevado a plantearme otra pregunta. ¿Acaso un juego de rol, acaso una aventura, una sesión, una campaña, acaso todos los encuentros que hagan frente a nuestros jugadores deben estar equilibrados realmente? Creo que es algo a lo que vale la pena dedicarle un ratito. Pero eso será en otro vídeo. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios sobre el valor de desafío, si estáis de acuerdo conmigo, si no lo estáis, si lo utilizáis a menudo en vuestras partidas, si os funciona, si no os funciona. ¿Qué hacéis al respecto para equilibrar estos encuentros? Si os gustan este tipo de vídeos, dejadme un like. Y puesto que no tengo una agenda concreta a la que subo vídeos, si quieres enterarte de cuándo subo el siguiente, suscríbete y dale a la campanita.